Bienvenidos a esta parte de los videos. Ya estamos entrando en la última unidad y en este apartado de las tareas vamos a trabajar la parte de gráfica de funciones, tanto de primer grado como de segundo grado. En la unidad pasada ustedes pues adquirieron ciertos conocimientos en cuanto a la forma en que se establecen los puntos coordenados de un plano cartesiano. A continuación vamos a ir viendo algunos otros criterios para poder ir definiendo lo que nosotros conocemos como gráfica de funciones. Aprenderemos y veremos algunas instrucciones para que podamos tener los criterios generales para elaborar o construir gráficas de funciones de primer y de segundo grado. En general hablamos de funciones lineales y funciones cuadráticas. Por un lado, pues recordemos un poco que cuando hablamos de funciones lineales es una función de tal forma de que tengamos la variable en cuestión elevada a grado 1, ¿no? En este sentido, pues tenemos al valor de a para la función lineal, la cual le vamos a conocer como pendiente de la función. Algunas notaciones distintas probablemente le dan a la variable a otro símbolo, sin embargo, pues puede que sea cualquiera, sin embargo la interpretación sigue siendo la misma. Por otro lado tenemos la variable independiente, la cual le vamos a llamar x, generalmente le podemos llamar x. Y por otro lado tenemos la letra b correspondiente a, en este caso, a la intersección sobre el eje vertical del plano cartesiano. Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos en este caso el concepto de pendiente, que también nosotros ya calculamos, ya vimos y ya verificamos, ¿no? Ustedes ya conocen el concepto de pendiente, cuál es su aplicación, cómo nosotros lo encontramos, ¿no? A partir de dos puntos ubicados en el plano cartesiano. De esta forma nosotros identificamos al final de que para encontrar la ecuación de una función pendiente ordenada en el origen, debemos de tener el valor de b y el valor de la pendiente, ¿no? Para el efecto podemos llevar a los resultados que nosotros ya aprendimos en la unidad pasada. A continuación veamos algunos otros criterios, ¿sí? Que es como por ejemplo la prueba de la recta horizontal. Entonces, por ejemplo, acá vean, ¿sí? Tenemos acá una situación, voy a agregar un poco de zoom por acá en este lado y aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren pues, cuando tenemos una pendiente positiva, se dice que la gráfica es creciente, ¿no? Como en el caso que ustedes ven acá. Cuando la pendiente es negativa, se dice que la gráfica de la ecuación lineal es decreciente. En ese caso, pues, la recta va cayendo hacia la derecha. Por otro lado, cuando nuestra pendiente es igual a 0, solamente tenemos una recta horizontal. Y cuando la pendiente se encuentra indefinida, nosotros decimos de que al final esta recta vertical completamente, pues no tiene los caracteres para poder encontrar la pendiente como tal, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos una forma geométrica, básicamente un triángulo rectángulo, para poder identificar los lados que correspondan a un área de figura geométrica muy conocida. Entonces a partir de ello pues relacionamos los lados cateto adyacente, cateto opuesto, pues, y a partir de esto encontramos el ángulo que pueda formarlo. Eso es por un lado. Por otro lado, ahora veamos sobre las funciones cuadráticas, ¿no? Las funciones cuadráticas son sencillas en cuanto a que pueden ser identificadas mediante dos situaciones, una mediante la fórmula general y otra mediante la forma estándar. La fórmula general es la que nos es mucho más familiar. Por ejemplo, la fórmula general expresada con tres términos, pues tiene por un lado un coeficiente, un término cuadrático, que en este caso es el término que tiene la variable elevada al grado 2. Por otro lado tenemos el término lineal, es aquella variable de la expresión que tiene el exponente de grado 1, ¿no? Y por último tenemos el término independiente, que en este caso pues simplemente no tiene la variable o que está elevada al grado 0. En general tenemos estos tres términos, ¿no? Ahora bien, al valor de A, al valor de B y al valor de C se le conocen como coeficientes, ¿no? Sin embargo, el valor de A se le conoce como coeficiente principal de la variable
del término principal. Luego b se refiere al término o al coeficiente del término lineal. Y por último c, que se va a referir en este caso, al término independiente. Ahora bien, en algunos casos tenemos formas pues simples de la función cuadrática. Básicamente aquí tendríamos que sustituir diferentes valores de a, b y c para poder identificar una parábola en el espacio, ¿no? Es decir, que cuando nosotros tenemos una función básicamente de grado 2, pues nosotros describimos básicamente todos los puntos sobre un plano, a la cual nosotros le vamos a llamar parábola. Ahora bien, a veces las parábolas tienen formas simples. Por ejemplo, como lo vemos acá, tenemos aquí una función solamente con el coeficiente a por la variable elevada al cuadrado, ¿no? En este sentido, cuando nosotros construimos la gráfica de esta función lineal, de esta función de grado 2, nos daremos cuenta que solamente todos los datos parten desde el origen, ¿no? Entonces, esta es una forma muy básica, muy simple de identificar a una ecuación de grado 2. Por otro lado, tendríamos la otra variante, que es en ausencia del término lineal. Básicamente se va a referir a que este valor más c se encuentra desplazado, ¿no? Mantiene desplazada a la gráfica en el eje vertical, ¿no? Básicamente eso es lo que sucede. Sin embargo, esto es por un lado, esta es la estructura o la forma general de una función de grado 2. Por otra parte tenemos la forma estándar, que es la que nosotros vemos acá resaltado. Esa forma estándar, ¿sí? Esa forma estándar ¿a qué es igual? Vean pues. Cuando nosotros tenemos una función de grado 2 expresado mediante la estructura de la fórmula general, ¿no? Es necesario algunas veces llevar o trasladar esa estructura a una forma general para poder identificar dónde se encuentra su vértice. El vértice de una parábola, es importante recordar, el vértice de una parábola es aquella parte más baja de la parábola que puede ser descrita o representada mediante un punto. Ese punto generalmente tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Al valor de la coordenada en X nosotros la vamos a conocer con el valor de H, y a la coordenada en Y la vamos a conocer con el valor de K. Eso significa que al momento de trasladar una función de grado 2 con su expresión general dada de esta forma a otra forma llamada forma estándar, nosotros podemos descubrir básicamente cuál es ese punto donde el punto más bajo o el punto más alto que conocemos como vértice de una parábola se encuentra localizada, ¿no? Por lo tanto, para poder checar esta transformación, vamos a hacerlo por una completación al cuadrado. Eso significa que aquí les voy a dejar un ejemplo de una completación al cuadrado. Sin embargo, les voy a dejar un video para que ustedes chequen esa transformación, ¿ya? Y que ustedes puedan continuar con la explicación. Por lo pronto lo vamos a dejar aquí y vean el siguiente video.